noches. Les saluda Martín Espinosa. Soy de la iglesia Calvary La Semilla de Cusco. Estamos desarrollando todos los miércoles el libro, la carta, primera de Juan. Y el día de hoy empezamos en el segundo capítulo. Vamos a hacer 6 versículos. ¿Sí? Este, Esta porción la he titulado Cristo nuestro abogado. ¿Ok? Entonces voy a leer los 6 versículos y de lleno nos metemos, oramos y nos metemos al estudio de esta carta. ¿Ok? Entonces, dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Ok? Cristo, bueno, le he titulado como Cristo nuestro abogado. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oramos y nos metemos de lleno al estudio de este pasaje. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta noche y por este tiempo, Dios. Padre, qué lindo saber, Señor. Realmente esta es una buena nueva, Señor. Saber que tú eres nuestro abogado. Saber que cuando estemos delante del Padre, juez justo, tú vas a interceder por nosotros, Señor, indicando que todo fue pagado. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, Jesús nuestro abogado. No sé si ustedes se acuerdan o han escuchado hablar acerca de Glider Ushunyawa. Ushunyawa. No sé si saben, pero bueno, les cuento, les voy a contar toda la historia. Todo empezó el pasado martes 14 de abril, según contó la esposa de Glider Ushunyawa, que se llama Miriam Chávez. Glider Ushunyawa, él era un ex congresista de este congreso que fue cerrado, ¿sí? Bueno, la cosa es que este ex congresista se presentó en el Hospital Regional de Pucallpa al presentar problemas para respirar. Cuando él llega, se le niega la atención por falta de cama y oxígeno. Le hicieron la prueba rápida, ojo, le hicieron la prueba rápida y el resultado dio negativo para coronavirus, ¿ok? Los médicos pensaron que era una gripe, una gripe, un resfriado, dijeron, ¿no? Sin embargo, su situación no mejoró. Al día siguiente buscó ayuda ya no en el hospital de Pucallpa, sino que buscó ayuda en el hospital amazónico de Yarinacocha, que es muy, muy cerca, la verdad. Yo conozco los dos hospitales allá en Pucallpa. Pero tampoco recibió atención. Le dijeron, oye, si tú has ido al hospital, anda para allá, que te atienden allá. Acá no podemos atenderte. El ex congresista y su esposa regresaron al Hospital Regional de Pucallpa y en esta oportunidad sí le dieron oxígeno al ex parlamentario. Al no mostrar una mejoría, la esposa pidió un respirador artificial que no llegó sino hasta la madrugada. Creo que llegó a las 4 o 5 de la madrugada cuando finalmente Glider ya no necesitaba esto. ¿Qué pasó con este ex congresista? Falleció en la mañana del jueves
diagnosticado con un cuadro de neumonía. ¿Y qué es lo que dijeron las autoridades? ¿No? Dijeron, lo del ex congresista nos ha abierto los ojos en cómo se pueden mejorar los servicios en el caso de Pucallpa. Esto lo dijo el ministro de Salud. Y un alto funcionario del hospital dijo que no se habían aplicado adecuadamente algunos protocolos. El cuerpo de Glider Ushñagua fue velado en el cementerio central de Pucallpa. Su familia espera los resultados de una segunda prueba para saber si el congresista padecía COVID-19. Los médicos pensaron que se trataba de una gripe y lo mandaron a su casa. Los médicos estaban equivocados pensando que la prueba rápida les daba resultados verdaderos, pero no solo los médicos estaban equivocados. No son los únicos. Muchas veces tú o yo estamos equivocados. Pero en este caso, los médicos estaban equivocados y las consecuencias fueron fatales. ¿Sí? Este ex congresista, inclusive hay un video en YouTube donde el ex congresista está implorando ayuda. Ayúdenme, no puedo respirar, estoy agitado, ¿no? Los médicos estaban equivocados. Bueno, ¿por qué cuento esta situación que pasó? Porque muchas veces, muchos cristianos piensan equivocadamente que tienen comunión con Dios, pero no la tienen. Muchos religiosos piensan equivocadamente que son verdaderamente hijos de Dios, pero no lo son. ¿Y cómo podemos saber? En el caso de este ex congresista, él tenía que hacerse una prueba rápida y una prueba molecular para saber si tenía o no tenía COVID. ¿Ok? Y nosotros los cristianos, para saber si estamos o no equivocados, si estamos pensando equivocadamente que tenemos comunión con Dios, o estamos pensando equivocadamente que somos verdaderamente hijos de Dios, ¿cómo podemos saber si somos verdaderamente hijos de Dios? Existe, entre comillas, una prueba rápida, existe, entre comillas, una prueba molecular que nos diga exactamente si somos o no hijos de Dios, si tenemos comunión con Dios. Juan nos dice que sí hay una prueba, entre comillas, molecular. Recuerden, ¿por qué digo de prueba rápida, prueba molecular? Porque la prueba rápida, hasta donde tengo información, tiene un 30 hasta 70% de error, que fue lo que sucedió con el ex congresista. Entonces, la prueba rápida no tiene resultados exactos, ¿ok? Depende del momento en el que te hacen la prueba rápida. Pero la prueba molecular tiene un porcentaje de error muy pequeñito, 2%, 1%, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿existe una prueba molecular que nos diga, ¿no?, si somos exactamente hijos de Dios y si tenemos comunión con Dios? Juan nos dice que sí hay una prueba molecular, que sí, es decir, una prueba que arroja resultados verdaderos, ¿ok? Juan nos dice que nos apliquemos estas pruebas moleculares y examinemos con cuidado nuestras vidas. Juan en su evangelio nos dice cómo ser salvos. En el capítulo 20, versículo 31, Juan nos habla de que cómo los cristianos o cómo las personas pueden ser salvos, ¿ok? Dice así el versículo 31 del capítulo 20. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero en esta epístola de Juan, en esta primera epístola de Juan que estamos estudiando, nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. ¿Qué pruebas nos ayudarán a saber cómo está nuestra comunión? ¿Qué pruebas nos ayudarán a saber cuál es la calidad de hijos de Dios que somos? Miren,
Ya Alex en las 2 últimas semanas ha venido hablando acerca del capítulo 1 y Alex nos dijo claramente de que el capítulo 1 y yo les digo que el capítulo 2 enfatizan la comunión que tenemos con Dios. El capítulo 3, el 4 y el 5 de esta misma epístola enfatizan la condición de hijos. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas son 3 pruebas, como en forma de broma lo digo, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas moleculares de que realmente somos hijos de Dios? De que realmente tenemos comunión con Dios. Una es la obediencia. La primera prueba es la obediencia, el hecho de andar en luz, ¿ok? En otras palabras, puedo saber que estoy en comunión con Dios. Si no tengo algún pecado conocido en mi vida, si obedezco la palabra, esta es la primera de las pruebas, entre comillas, moleculares que hay que pasar. La segunda prueba es la prueba del amor, el hecho de andar en amor. Si tengo amor por Dios y por su pueblo, es la segunda prueba de que tenemos comunión con Dios y que somos hijos de Dios. Y la tercera prueba molecular es la verdad, el hecho de andar en la verdad. Si creo, si practico la verdad, no practico alguna mentira, si creo y vivo la verdad. Entonces son 3 pruebas básicas para saber si somos hijos de Dios y estamos en comunión con Dios. ¿Ok? Entonces la primera parte del capítulo 2 realmente es una continuación del capítulo 1. Voy a leer el primer versículo. ¿Ok? Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A mí me llama la atención esta forma en la que Juan se expresa de sus oyentes, de las personas que van a leer esta epístola. ¿Ok? Hijitos míos. Juan abre este capítulo 2 con la palabra griega teknion. Teknion. Es una palabra que significa niños pequeños, pero dicho de una forma muy tierna, de manera muy, muy amorosa. Significa mi pequeño, tierno niño o mi pequeño, hermoso niño. Es como si un abuelo le dijera a su pequeña nieta: oh, mi pequeña dulce niña, o mi pequeña hermosa. Son pocos los abuelos que pueden decir eso de sus nietas. Recuerden que esta carta fue escrita en los años 90 y 100, ¿ok? A esta altura, estoy hablando del año 90, 100 después de Cristo, a esta altura Juan ya es un hombre viejo, ¿ok? Y en lugar de convertirse en un viejo gruñón, porque generalmente los viejos, ojo que no estoy haciendo alusión a nadie, en lugar de convertirse en un viejo gruñón, como algunos viejos lo hacen, Juan tiene esa belleza, ese amor, esa ternura para expresarse de sus oyentes. Pero no es lo único que dice. Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y miren, acá, en esta frase corta, Juan nos está hablando del propósito por el cual Juan escribe esta carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Este era uno de los 5 propósitos que tuvo Juan al momento de escribir esta carta. En realidad, el pecado es un hecho, por lo menos es un hecho ocasional en la vida del cristiano. Y Juan está dejando claro que siempre habrá perdón para un pecado confesado. Juan está diciendo, no es que les esté dando una excusa para pecar, porque el deseo de Dios es que no pequemos. Y Juan está dejando claro también que el cristiano debe estar preocupado cuando él peca, ¿sí? Entonces, lo repito, uno de los 5 propósitos que tiene Juan para escribir esta epístola es para que no pequemos, para que no pequemos. Y eso es exactamente lo que dice este versículo. Este es el deseo de Dios para el creyente, que no pequemos. Todos los cristianos tenemos recursos para lograr una victoria espiritual.
estos recursos nunca nos serán quitados. La debilidad de nuestra carne, que no desea depender de Jesús, es la que nos hace caer, ¿no? Cuando no logramos obtener victoria sobre el pecado. Y otra frase que tiene este versículo que me llama muchísimo la atención y que es el tema de esta enseñanza es que abogado tenemos. Miren, esta palabra abogado es la palabra griega parakletos. Esta es la palabra que Jesús usó cuando le dijo a sus discípulos en Juan 14, no os dejaré huérfanos, pero vendré a vosotros y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra parakletos, ¿sí? El abogado es aquel que viene junto a usted para ayudarnos, aquel que se mantiene en pie por nosotros. El abogado, el que hablará por nosotros y que estará a nuestro lado. Ya lo dije, no es el deseo de Dios que pequemos, pero si lo hacemos, se nos ha provisto un abogado, ¿sí? Un abogado defensor de nuestro lado. Nuestro abogado, para alegría de nosotros, es el mismo Jesucristo. Y hoy encontré una definición que me gustó para el tema del abogado. Miren, esta definición dice así: amigo del acusado. La definición de abogado, la que encontré yo hoy día, es amigo del acusado. Aquel que voluntariamente viene personalmente a tratar de convencer al juez para que falle a nuestro favor. Jesús es nuestro defensor. Dios no se escandaliza por nuestro comportamiento humano. Recuerden que Él es omnisciente. Él ha visto todo por adelantado. Él no te perdonó una vez para que luego te diga, ya ves, Martín, ¿para qué te perdoné, caramba? Otra vez caes en el mismo pecado. No. Dios, si tuviera que volver a interceder por nosotros, Él nos seguiría perdonando. Su perdón está disponible para nosotros ahora. Es como si en las cortes celestiales estuviéramos como acusados. A ver, imaginen conmigo el tema de que estamos en una corte y tenemos al Dios justo como juez justo, ¿ok? Estamos delante de nuestro Dios justo, del Dios Padre. Y nuestro abogado, el que está a nuestro lado, el que va a responder por nosotros, se levanta y dice, él, a ver, digamos un nombre, Alex, o Trevor, o Darwin, o Martín, o no sé, o Juvenal, él es completamente culpable, su señoría. Es más, es mucho más culpable de lo que se le acusa. Y ahora, delante de usted, confiesa todo. Cuando tú escuchas a tu abogado decir, él es completamente culpable, seguramente tú abres los ojos y le dices, abogado, ¿qué estás haciendo? ¿No? No. Recuerden, Jesús está como nuestro abogado. Está intercediendo, defendiéndonos a nosotros. Y él dice, es mucho más culpable de lo que se le acusa. Y ahora delante de usted confiesa todo. Y así cuando esos jueces que tienen ese mazo de madera y lo hace sonar en la mesa, dice, y el juez pregunta, entonces, ¿cuál debe ser su sentencia? Y el abogado contesta, y tú estás medio complicado escuchando a tu abogado que en vez de salir a tu defensa, te está diciendo que él es completamente culpable de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y el abogado contesta, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Ya pues, ya tu cara cambió de expresión. Durante todo este tiempo nuestro acusador Satanás se ha estado divirtiendo mucho con todo eso. Él está gozando. Cuando somos acusados, Satanás está gozándose, se está divirtiendo, ¿no? Y Satanás dirá en su cabeza, yes, somos culpables, ¿no?
Por fin admitieron la culpa de Martín, digamos, ¿no? Pero en ese momento, nuestro abogado se acerca al juez y le dice, papá, ese que tú estás acusando, ese que está en el estrado como acusado, ese me pertenece. Yo pagué su precio. Yo llevé el castigo y la ira que él merece. Y ya me imagino al Dios justo nuevamente con su mazo de madera, haciéndole chocar al, al escritorio, y dice, y el juez sentencia, ¿no? Culpable de los cargos, castigo cumplido. Nuestro acusador, que es Satanás, seguramente le dirá que no le vas a poner, aunque sea una libertad condicional. No. El juez exclama, el Dios justo exclama no. ¿Por qué? Porque el castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi Hijo, por nuestro abogado, por Jesús, por nuestro Redentor, por nuestro Salvador. Hijo, dijiste que este Señor te pertenece, lo dejo bajo tu cuidado. Caso cerrado. ¿Ok? Entonces, por algo, Juan, en estos primeros versículos del capítulo 2, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un abogado defensor humano argumenta la inocencia de su cliente, pero nuestro abogado Jesucristo admite la culpa y después presenta su petición a favor nuestro. ¿Por qué? Porque Él ha hecho el sacrificio expiatorio por nuestra culpa. Cuando dicen que Jesucristo el justo, cuando Juan dice que Jesucristo el justo, significa que Jesús está calificado para ser nuestro abogado. Él es perfecto, justo y sin pecado. Él está capacitado para representar a todos los clientes en el Tribunal de Justicia del cielo. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado, porque Satanás nos acusa delante de Dios. Necesitamos distinguir entre la acusación de Satanás que nos condena y la amorosa convicción que tenemos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuánta información hay en este primer versículo? ¿Se han dado cuenta? Vamos al versículo 2. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, vamos a partir este versículo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Esta palabra propiciación no es una palabra que regularmente usamos. O sea, no es una palabra que la repetimos, no sé, pues 5 veces al día. No. Estoy hablando en nuestra cultura, ¿ya? Pero en la cultura hebrea es una palabra que era muy familiar para ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaban, era necesario traer una ofrenda a Dios para que la comunión de ellos, los hebreos, fuera restaurada, la comunión con Dios fuese restaurada, ¿ok? Así que la idea de propiciación es satisfacer la justicia de Dios a través de un sacrificio, de modo que se restablecería el compañerismo que tenemos con Dios. Esto quiere decir que Jesús es quien expía y quita nuestros pecados. No solo nuestros pecados, como dice el versículo, sino los de todo el mundo. Jesús es la propiciación. Él es nuestro sacrificio y a través de su sacrificio por nosotros tenemos acceso a Dios y tenemos esa comunión con Dios. Esta es la idea cristiana de propiciación. Dios mismo presentándose a sí mismo, es decir, en Jesucristo, como aquel que quitará su justa ira contra nuestro pecado. Propiciación implica que Cristo nos ha reconciliado con Dios. Con su muerte voluntaria como un sacrificio. Esto ha apartado de nosotros esa ira de Dios que había hacia nosotros.
Y dice, y dice, y no solo nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Esta es la segunda parte que me encanta leerla, escucharla. ¿Por qué? Porque hay un grupo de creyentes que cree que esta expiación es limitada. Es decir, este grupo de creyentes cree que esta expiación que Jesús hizo es limitada, que Jesús no murió por todo el mundo. Dicen que Él murió solamente por aquellos que creen. Ayúdenme ustedes a leer este versículo, por favor. Juan dice que Él murió, que Jesús murió por los pecados del mundo entero. ¿O me equivoco? Dice, ¿no? Y no solo nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No dice solamente por los que creyeron en Él, sino por los de todo el mundo. Ojo, no todo el mundo es salvo, ni tiene comunión con Dios. Esto es porque la expiación no significa perdón, pero Jesús murió por los pecados de todo el mundo. ¿Ok? Versículo 3. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo sé que tengo esta comunión con Jesús cuando le obedezco. La evidencia que alguien conoce a Dios y de que tiene comunión con Él es que guarda sus mandamientos. Una sencilla y amorosa obediencia es el resultado natural de una comunión con Dios. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando la persona dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, ¿sí? Miren, hay una frase que me quedó marcada, que dice bien, bien claro. Hay que distinguir el conocer de Cristo y el conocer a Cristo. La repito. Hay que distinguir entre el conocer de Cristo y el conocer a Cristo. Podemos conocer mucho acerca de nuestros grandes hombres, aunque a ellos no los conozcamos. Un alma nunca será salva por conocer de Cristo. Por conocer de Cristo. El único conocimiento que tenemos que salva es conocerle a Él mismo y confiarle a Él nuestra vida, al Salvador, ¿sí? Otra de las cosas que dice este versículo 4 es que el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si uno no tiene una vida marcada por la obediencia y dice que tiene comunión, es decir, dice que tiene conocimiento no teórico, sino por experiencia con Dios, realmente puede dar lugar a dudas. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice, miren, este versículo 5 dice así, y vamos a partirlo en dos, ¿ya? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Miren, Juan está haciendo la conexión entre nuestra obediencia y nuestro amor por Dios. Un amor perfeccionado es un amor maduro, es un amor que muestra obediencia. Y esta obediencia y amor nos dan la seguridad de que estamos en Jesús. Cuando alguien se hace cristiano, hay un cambio en su relación con el pecado. El pecado no es que sea eliminado del creyente, pero la relación que nosotros tenemos con el pecado, esta relación cambia.
¿no? Cuando uno se convierte al cristianismo. Es decir, un cristiano ya no ama más el pecado como antes lo hizo. Un cristiano ya no alardea de su pecado como antes lo hizo. Un cristiano ya no planea más el pecado como antes lo hizo. Dime, ¿estás recordando algunas situaciones cuando tú te convertiste al cristianismo? Cuando tú mostraste rechazo para con el pecado que regularmente tú hacías. Un cristiano ya no planea su pecado, ya no alardea, ¿no? Mira, si yo estuve con 2, 3 mujeres a la vez y que no sé qué, que no sé cuánto. Ya ese tipo de alarde, olvídense. Ya el cristiano ya no lo ejecuta, ya no lo hace, ya no planea su pecado, ¿no? Es más, un cristiano ya no recuerda más su pecado con afecto como antes lo hubiera hecho, ¿no? Un cristiano nunca vuelve a disfrutar de su pecado como antes lo hubiera hecho. Un cristiano nunca más vuelve a sentirse cómodo con su pecado habitual, como antes sí lo hubiera hecho, ¿no? Es decir, en pocas palabras, el cristiano ya no ama el pecado. El cristiano no juega con el pecado. El cristiano no habla despreocupadamente de su pecado, ¿no? Ok, versículo 6, versículo 6 y estamos prácticamente terminando. Dice así, el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando permanecemos en Jesús, vamos a andar como Él anduvo. Es decir, viviendo vidas de amor, viviendo vidas de obediencia. Cuando deseamos andar como Él anduvo, tenemos que empezar por permanecer en Él. Miren, cuando el versículo dice andar como Él anduvo, no somos llamados a imitar la manera en que Jesús caminó, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Sino lo que debemos imitar es su diario caminar con Dios Padre. ¿Ok? El poder espiritual de Jesús fluía de una vida fiel, de una vida disciplinada, de comunión, de obediencia, ¿no? De llevar una vida justa, cada vez mayor, porque Dios es justo. No quiere decir que el cristiano ya no tendrá más pecado. Seguramente vamos a seguir pecando y seguramente lo estamos haciendo, ¿no? Pero nos vamos a mover en la dirección marcada por la justicia de Dios, ¿ok? Vamos a, vamos a desear de todo corazón no seguir ofendiendo a Dios, sino tratar de andar en sus caminos, tratar de imitar a Jesús como Él lo hizo, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la obediencia frente a nuestra creencia. Yo el día de hoy posteaba y decía, ¿no? Si nuestra creencia está afectando nuestra forma de vivir. Si tu creencia está afectando tu manera de vivir. Si hay cosas que ya has dejado. Si hay cosas que ya olvidaste. Recuerda que el cristiano nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, me encantan estos 6 versículos de este segundo capítulo, porque Juan hace la conexión entre la obediencia y el amor que tenemos por Dios. La obediencia y el amor que tenemos por Dios. Juan hace la distinción entre conocer de Cristo a conocer a Cristo. ¿Sí? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tú puedes conocer
Tú puedes conocer a una persona famosa a través de la lectura de su biografía, dónde nació, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. Pero conocer a esta personalidad es totalmente diferente, ¿sí? Y de igual manera, ¿no? O sea, nosotros a través del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la Biblia, podemos conocer de Jesús, podemos conocer de Cristo, pero conocer a Cristo es otra cosa. Cambia, te transforma, tus hechos, tu forma de pensar, tus prioridades cambian. Como decía hace unos minutos, ¿no? Ya el cristiano, eh, ya el cristiano no alardea del pecado que comete. Ya el cristiano no planea el pecado que comete, ¿no? Ya el cristiano no ama el pecado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno se hace cristiano, hay un cambio en la relación que este cristiano tiene sobre el pecado. Lo he dicho, no es que el pecado haya sido eliminado del creyente, pero la relación que tiene el cristiano con el pecado cambia cuando uno realmente se convierte. Y esta creencia, este conocimiento, transforma tu vida. No sigue siendo el mismo. No es que vivamos dos vidas diferentes. Vivo mi vida de cristiano cuando me voy a la iglesia, cuando me reúno con la gente cristiana, etcétera, pero soy otro, pues, en la universidad, soy otro en el colegio, soy otro en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque un ejemplo que recuerdo cuando estábamos jóvenes, yo me convertí en un movimiento de rotación cristiana llamado Young Life, y me acuerdo que el profesor que nos enseñaba la Biblia nos decía, ¿alguien de ustedes puede andar en dos veredas? O sea, con el pie izquierdo en una vereda y con el pie derecho en la otra vereda. Es imposible. Nadie puede andar en dos veredas. Nadie puede andar con el pie derecho en una vereda y con el pie izquierdo en otra vereda. ¿Sí? Igual es la vida del cristiano. Cuando uno se convierte a Jesús, ya no puede andar en dos veredas. Tiene que andar en una vereda. ¿Ok? Entonces, volviendo al inicio, ¿no? Al inicio de esta, de este estudio, ¿no? Hemos hablado de Jesús como nuestro abogado. La palabra que se usa es el paracletos, el consolador. Eh, este abogado está al lado nuestro. Les hablé de la definición, ¿no? De este amigo que está a tu lado defendiendo tu causa. ¿Es Jesús tu abogado? ¿Conoces de Cristo o conoces a Cristo? ¿Sí? ¿Esta creencia está afectando tu forma de vivir la vida? Espero que las respuestas que me des sean positivas. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir a partir del versículo 7 para adelante, desmembrando, estudiando este pasaje, este precioso pasaje de esta primera carta de Juan. Que Dios te bendiga.